Bueno, y estamos con Nico recibiendo a Santiago del Solar. Es un productor agropecuario, es directivo de ACREA, que es la asociación que reúne a los grupos CREA, de los cuales vamos a hablar en un instante. Salimos del tema al que le dedicamos el editorial de hoy y vamos a algo que hemos dejado de lado durante mucho tiempo en la escena informativa, pero que me parece que va a ser muy llamativo en los próximos meses y el año próximo, que es el papel del campo en el actual esquema económico y social de la Argentina. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, bienvenido. Invitarme, un placer estar acá con Gracias ustedes. por venir, Santiago. Un placer. Al cabo de todo este tiempo, ¿qué balance haces de la situación del campo y de lo que el campo le está ofreciendo a la sociedad argentina en los próximos 12 meses? Porque se habla de una cosecha récord, no entendemos muy bien qué cambió, no entendemos muy bien cómo está funcionando ese mundo del que 2x3 nos distraemos penosamente. Mira, el año pasado, en noviembre, en esta época, CREA había hecho un trabajo, ¿no?, sobre maíz y soja particularmente, que habíamos calculado provincia por provincia, a nivel de detalle, de departamento por departamento, partido por partido, y mostraba y arrojaba que los números de estos dos cultivos, maíz y soja, eran negativos en prácticamente toda la geografía del país. Eso tenía un impacto enorme, no solo en la producción, sino que excedía eso, ¿no? Pegaban toda la cadena de valor en las provincias, en las ciudades del interior, y evidentemente entramos a un problema muy, muy serio. Bueno, hubieron cambios, llegaron medidas que revirtieron esta situación. Particularmente la primera medida que se tomó fue la eliminación de los ROEs. Los ROEs eran las limitaciones a las exportaciones, que eran, te diría que la medida más dañina por ahí que hizo Más que las retenciones. Más que las retenciones, sí, porque era realmente dañino eso. Lo que generaba era un círculo vicioso de achicamiento de producción, porque ¿qué hacía el gobierno? Limitaba las exportaciones, cerraba la exportación, el productor quería vender, no podía vender, porque el mercado interno estaba sobreabastecido. Cuando quería exportar, no podía hacerlo. Entonces, ¿qué hacía el año siguiente? Sembraba un poco menos. El gobierno decía, bueno, están sembrando menos, cierro más las exportaciones. Y eso era un círculo vicioso que se llevó puesto 10 millones de cabezas de hacienda, caídas muy fuertes en área de siembra de trigo y también caídas muy fuertes en área de siembra de maíz. Después, por supuesto, la unificación del tipo de cambio fue fundamental y también la eliminación de las retenciones para todos los productos salvo la soja, ¿no? La soja, que es lo más importante en masa de retenciones, se redujo un 5% y hay un cronograma que arranca en el 2008, mejor dicho, 2018, que es del 6% anual, así respectivamente. Así que eso cambió mucho también la confianza, ¿no? Los productores en los últimos años veníamos prácticamente, no digo con los brazos caídos, pero sí como que habíamos apretado en el tablero de control la función sobrevivir. Estamos pensando solamente en eso. ¿Ha vuelto a ser rentable ahora producir fuera de la zona núcleo, en las zonas digamos, un poco más marginales en términos de productividad? Las zonas más alejadas de los puertos todavía está costando que los números den bastante. Hay otras cuestiones para solucionar. Por ejemplo, el 30% de retención en la soja es importante y golpea muy fuerte en las zonas alejadas de los puertos. Todo lo que es la falta de infraestructura. Fletes. Un trabajo que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario que mostraba la incidencia de los fletes en Argentina comparado con Brasil y Estados Unidos. Realmente hay diferencias muy importantes. ¿Cómo es eso? Argentina está pagando un flete, ellos toman un flete de 200 millas, o sea, 360 kilómetros. Es un 150% más caro en Argentina que en Estados Unidos y un 70% más caro en Argentina que en Brasil, ¿no? ¿Por qué es eso? Hay infinidad de razones, ¿no? Una, el costo del gasoil, otro, los caminos rurales, lo que son, el costo de transitar caminos rurales que han sido abandonados por muchos años. Estamos tratando de transportar la cosecha del siglo XXI por caminos que fueron hechos en el siglo XIX y principio del siglo XX. Eso es uno de los temas fundamentales, y también los costos de lo que es una unidad nueva, lo que cuesta un camión en Argentina con lo que cuesta en otros países. Ahora, Santiago, te quiero llevar a un tema un poco menos coyuntural, pero en la Argentina hay un lugar común, creo que bastante extendido, de que el campo genera poco empleo y que encadena poco valor. Entonces quiero tu reflexión acerca de estas dos visiones. Sí, se dice mucho eso, ¿no?
Los productos trigo, maíz, soja, carne son productos de altísimo valor agregado, ¿no? Agregan valor hacia atrás y hacia adelante. Detrás de cada tonelada de trigo hay investigación en genética, industria metalmecánica, transformar otros insumos en productos, y eso genera muchísimo empleo en el interior del país particularmente. Todo lo que es la industria de la logística, por ejemplo. Transportar 120 millones de toneladas es realmente monumental el movimiento que genera. Lo mismo comercializarlas, ¿no? Una industria de la comercialización muy importante, acondicionamiento de cereales y todo lo que hay hacia atrás de la cadena de valor. Hay un trabajo que hizo Liach en su momento que explicaba que 1/3 del empleo argentino lo explica el agro y la agroindustria, ¿no? Hay que entender el concepto completo de la interacción que hay en la industria del agro en el interior del país, que realmente mueve muchísimo la economía del interior. ¿En qué modelo se debería mirar la Argentina hacia adelante? ¿Hay algún modelo de país agropecuario exitoso que podría mostrarnos a nosotros un horizonte? Digamos, ¿cuál debería ser el sueño de una Argentina exitosa en esta forma de integración entre lo industrial y lo agrario, etcétera? Estamos frente a una oportunidad que no tiene precedente para Argentina. Jamás sucedió esto. ¿A dónde voy? La FAO toma como año base el 2010 y del 2010 al 2050 hay que aumentar un 70% de la producción de alimentos. Hay muy pocos países que pueden estar a la altura de exportar alimentos y poder satisfacer las necesidades de alimentos del mundo. Argentina es uno, Brasil es otro. Y eso son infinidad de oportunidades para Argentina. Y también es muy interesante ponerse en el lugar de los que están del otro lado de la mesa, los que demandan alimentos, los que saben que ellos no van a poder autoabastecerse y necesitan de relaciones confiables, proveedores confiables de alimentos. Hasta antes de la Guerra Fría, cuando un Estado hablaba de su seguridad, prácticamente estaba pensando en qué está haciendo el ejército vecino. Después de la Guerra Fría, ya que no es el fin de la historia, ni mucho menos hay conflictos bélicos, lamentablemente va a seguir habiendo, pero hay un concepto muy fuerte que es el de la seguridad alimentaria de los pueblos. Bueno, ese punto es realmente importante y Argentina puede ser proveedor de alimentos y asegurar la seguridad alimentaria de muchos países, y eso desde el punto de vista geopolítico tiene una importancia que no hemos visto desde hace muchísimos años. Ahora, si lo dejan trabajar al campo y pensamos que la demanda va a crecer en esa magnitud, ¿qué campo vamos a tener en 10 años en la Argentina? ¿Qué deberíamos imaginarnos que vamos a ver en la Argentina dentro de 10 años si al sector se lo ayuda con la infraestructura, se le terminan de eliminar las retenciones? Bueno, si hacemos todos los deberes, yo creo que le podemos construir un segundo piso al campo argentino, sin dudas, ¿no? Duplicar la producción. Sí, y incorporar más gente, generar más oportunidades de desarrollo. Son por el lado de lo tradicional, ¿no? Producir más grano, ¿no? Porque a veces se dice que grano es un commodity, pero es cierto, producir commodities y ser realmente competitivos en hacerlo genera mucho valor y muchas oportunidades. Y al mismo tiempo lo que se habla del supermercado del mundo, eso sin duda que también lo podemos hacer. Generar productos manufacturados y colocarlos en el mundo. Pero para eso hay que hacer muchos deberes, ¿no? Por un lado el sector privado y por otro lado el sector público. El sector privado, generar inversiones, tener idea de cuáles son los productos que se pueden vender en el mundo, generar marca país y ser muy serios en la producción de alimentos. Y por el lado del sector público es fundamental las negociaciones internacionales, los acuerdos comerciales, negociar acuerdos comerciales. Hoy Chile exporta pollo y cerdo, pero no es autosuficiente en soja, tienen que importar la soja para transformarla en cerdo y pollo, lo mismo con el maíz, que tiene que importarlo de Argentina, pero ¿cómo hace para producir esos productos y exportarlos? Bueno, ha firmado Tratado de Libre Comercio de hace muchos años con muchos países y se ha insertado de manera inteligente en el mundo. Y Argentina por ese camino puede generar muchísimas más oportunidades a muchas más personas porque somos realmente competitivos en esto. Te hago la última pregunta. Me gustaría que cuentes qué es ACREA, qué es un grupo CREA, como modelo de organización no solamente económica, sino de red social, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Quiénes son? Empezamos con grupos, ¿no? Grupos de 8 o 10 productores que nos juntamos rotativamente en un campo, una vez al mes. Ese día, el que nos recibe, que puede ser propietario de un campo o no,
nos muestra su empresa, con toda la transparencia, todos los datos productivos, técnicos, también de empresa familiar, porque somos la mayoría de empresas familiares, y ese día nos transformamos, el resto de los visitantes, como en el directorio de esa empresa, tratando de explicarle cuáles son las soluciones que tendría. Y así lo hacemos rotativamente. Después nos dimos cuenta que el sistema este funciona, y funciona muy bien, y tratamos de salir tranqueras afuera, tratando de utilizar la metodología CREA para otras cosas. Por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, la metodología CREA se utiliza, por ejemplo, el CREA de intendentes, que utiliza la metodología CREA para intercambiar entre ellos experiencias. También en escuelas existe eso. Y por otro lado, la información que vamos generando a nivel productivo, nosotros la publicamos, la mostramos, ya sea en la revista CREA, desde el año 1957 que estamos trabajando en conjunto, y también, por supuesto, redes sociales, información que la hacemos pública, porque sabemos que mostrar la información y siendo transparente nos ayuda a crecer a nosotros. Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Santiago. invitarme. Santiago del Solar, El Campo. Vamos ahora a un breve corte y hablamos con Nico de Hillary contra Trump. Ya volvemos. Adrián Mercado presenta la megasubasta de una reconocida empresa vial. Se subastarán más de 170 equipos y rodados, camiones, excavadoras, semirremolques, topadoras y mucho más. El viernes 18 de noviembre en el Hotel Howard Johnson de Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta cafetera Genio 2 Dolce Gusto a 3.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Bueno, y mañana la gran encrucijada para el mundo. ¿Qué momento? Bueno, vos sabés que en la Argentina, 68% de los argentinos votarían por Hillary Clinton, de acuerdo a una encuesta que hizo Wonder. 4% por Trump, 28%... ¿Wonder es la embajada? No creo. No. 28% no les importa, no saben, no contestan. Ahora es muy interesante cuando miramos el cruce según qué votaron para presidente en 2015. Los votantes de Macri votan a Hillary en un 72%, 4% a Trump, 24% les da lo mismo. Ahora, en los votantes de Scioli, el porcentaje de voto a Hillary cae al 52%, sube el voto a Trump al 6% y al 42% no le importa. Entonces hay una diferencia muy importante en cuánto foco tienen en la elección y un poco más de voto, bastante más de voto a Trump en el votante de Scioli, donde probablemente la intersección viene por el proteccionismo, que es una parte muy importante del foco que está haciendo Trump en su campaña, ¿no? Entonces, si vamos un poco a qué representa Hillary y Trump en estas elecciones, yo partiría por contar qué fue la presidencia de Obama. Fue una presidencia muy audaz, diría al comienzo, porque Obama arranca en medio de la crisis financiera, hereda la crisis financiera cuando él asume a finales de 2008 y lanza una política monetaria y fiscal ultra expansiva
que sirvió para que Estados Unidos salga muy rápido de una crisis que a Europa le llevó muchos años más porque fue mucho más timorata Europa en la expansividad de sus políticas. Contra la crítica de los republicanos que auguraban una hiperinflación por la política monetaria tan audaz que estaba llevando adelante el presidente Obama. Es decir, muchas de las cosas que estamos viendo hoy como resultado de la gestión de Obama no son obvias y probablemente con otro presidente no hubieran resultado tan bien como resultaron. Hoy Estados Unidos es una economía que crece al 2%, cuyo desempleo que tocó 11% ya está en 4,7%, con un déficit fiscal que tocó el 13% y hoy está en el histórico 4% que ha tenido Estados Unidos durante mucho tiempo. Obama es un presidente que ha caracterizado su presidencia por su defensa de la globalización. El otro aspecto saliente ha sido el intento de implementar un sistema universal de salud. El Medicare, que en alguna medida fue exitoso, le ganó también mucha oposición dentro de Estados Unidos, pero con mucha preocupación en lo social para llevar el seguro de salud hacia toda la población y por la globalización. De hecho, él, en una carta abierta que publicó el 6 de octubre y dirigida a los políticos americanos, define como idea fuerza de su gobierno la globalización, la inmigración, la tecnología y el cambio, y se pronuncia contra los políticos que expresan al crudo populismo que vienen a representar la anti-inmigración y la anti-innovación. Eso va directamente dirigido a Trump, pero un poquitito también a Hillary, que se baja de la defensa de los acuerdos de libre comercio que obtuvo Estados Unidos y el acuerdo del Pacífico que estuvo uno de ellos Obama. hecho por su esposo. Uno de ellos, el NAFTA, al cual Trump quiere salirse y Hillary quiere revisar en algunos aspectos. Como quería revisar Obama en su primera campaña electoral, que prometía revisar también el acuerdo con Change incluía también uno podría decir que en materia de apertura Hillary es no abrir más, leyendo también un poquitito el clima de época que hay en Estados Unidos, sin revisar para atrás, y Trump es cerrarse. Ahora, para la Argentina, para el mundo, la reacción inmediata que tendría que haber ante cada una de estas políticas, yo diría, hoy la Argentina necesita de mucha tranquilidad financiera porque sabemos que el núcleo central del programa económico de la Argentina es el gradualismo fiscal financiado con endeudamiento. En gran medida ese endeudamiento se consigue afuera, necesitamos que los mercados estén tranquilos para poder continuar con esto. Hillary representa la continuidad de la política económica de Obama y da muchas más garantías de tranquilidad, por supuesto no las asegura, pero da muchas más garantías de continuidad. De hecho, seguramente seguirá en su puesto la actual presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y por eso hoy los mercados, ante la mayor probabilidad de que Hillary gane las elecciones, una vez que el FBI dice que no la va a investigar o que cierra la investigación, hoy los mercados suben muchísimo las bolsas, y las bolsas en general suben cuando perciben que va a haber más crecimiento, menos tasa de interés. Entonces, eso es lo que están leyendo los mercados de Hillary. Más crecimiento, menos tasa de interés. Y en el caso de Trump, el gran riesgo... Y apuestan a que estos 4 puntos que aparentemente tiene diferencia se son mantengan. ciertos. Sí, y que las encuestas funcionan. Que las encuestas funcionan. Bueno, si vamos al tema de las encuestas, en el caso del Brexit, las encuestas daban en favor de la salida de Inglaterra. Lo que pasa es que todo el mundo decía, bueno, no puede ser, algo anda mal. Y como todo el establishment británico estaba en favor de la permanencia en la Unión Europea, bueno, creo que negaron el fenómeno. Ahora, Trump tiene 2 bloques de propuestas muy marcadas. Uno es el proteccionismo, ponerle un arancel a las importaciones de China al 45%, uno a las mexicanas al 35%, salirse del NAFTA. Y el otro bloque es bajar muchísimo los impuestos a los ricos, que es lo que suelen hacer los gobiernos republicanos. Bueno, la primera de las propuestas llevaría, si la aplicase, primero a más inflación en Estados Unidos, que perjudicaría a los pobres, a una economía que tendería al estancamiento, en el mundo a una gran confusión con las monedas. ¿Trump tiene un programa económico o solamente se dedicó a agitar los sentimientos que él detecta en las encuestas en una masa de población que no le interesa demasiado el tecnicismo de si es posible o no eso que le están diciendo? Cuando uno ve quiénes son los personajes que rodean a Donald Trump en lo económico, no va a encontrar ninguna figura de relevancia hoy
Entonces me da la sensación de que él está implementando un programa de marketing que después veremos si lo puede implementar en los hechos. Ahora, con que avance en una pequeña parte de lo que ha prometido, ya es un problema, y es un problema esencialmente para las monedas emergentes, porque si él avanzase hacia cerrarse con China y con México, el peso mexicano sufriría, los chinos devaluarían la moneda, el yuan, probablemente dejarían de comprarle bonos del Tesoro a Estados Unidos, justamente cuando más va a necesitar emitir bonos del Tesoro, porque además propone bajar el impuesto a las ganancias y ampliar mucho el déficit. Todo eso es incertidumbre. Y, digamos, al menos hasta que aclare que ese programa era de mentira y era solo para la campaña, cosa que puede llevar varias semanas, porque primero hay que, digamos, designar el equipo, que el equipo hable. Bueno, no, esto va a ser después de enero. Bueno, cuando se empiece a ver cómo funciona. Podría haber algunas señales antes, por ejemplo, si designa el muy senior con ideas muy distintas a la que él está proponiendo, digamos, ahí el mercado podría tranquilizarse. Pero si Trump ganase las elecciones, me parece que vamos a un periodo de volatilidad de los mercados y luego, digamos, en el mediano plazo dependerá de si implementa o no implementa este programa. Si lo implementa, no tengo pronósticos demasiado alentadores para la economía americana en el corto plazo. Y con Hillary, bueno, la economía americana tiene algunos problemas, le cuesta crecer. Estamos empezando un proceso de algunas subas en las tasas de interés de corto plazo después de muchos años de tasas de interés muy bajas. Y bueno, eso me parece que es manejable, pero también un Estados Unidos que también va a retroceder un poquitito en su apertura económica, un poco menos de globalización. Ninguno de los dos candidatos trae algo que sea muy alentador para la Argentina. En el caso de Trump es mucho más impredecible. Nico Duhovne, vamos ahora a un corte. Volvemos con Pancho Olivera, que nos va a hablar de un tema que va a ser el gran conflicto probablemente del próximo mes, la pretensión de extender un salario social, una obra social para pobres, el problema de Macri con la oposición que lo acusa de insensible, y después Carola. Y Carola trae un temazo, misteriosos viajes de Daniel Scioli a través del Río de la Plata. Volvemos enseguida. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.